Descubre las claves sagradas del ayuno. 2 errores inesperados que pueden hacerte perder lo divino. En el tercer año de Joacim, mientras la tierra de Israel enfrentaba el incierto reinado de Saúl, un joven pastor llamado David se encontraba en la cueva de Adulán. Su vida, marcada por la gloria de conquistas y melodías en el arpa, se había convertido en un tormento, una huida que lo llenaba de angustia y desasosiego. Saúl, quien había sido su rey, lo perseguía con una furia inextinguible. En la penumbra helada de la cueva, el eco de sus pensamientos resonaban, haciendo que cada latido de su corazón se sintiera como un grito testificando su desesperación. David se sentó sobre las frías piedras, con el rostro pálido y la mirada perdida en la oscuridad. Recordaba las palabras de hombres de Dios que lo precedieron, como Moisés, quien clamó en el desierto por la dirección del Altísimo. Fue entonces cuando su corazón, cargado de tribulaciones, decidió que el ayuno sería su refugio. Su anhelo era doble: buscar a Yahvé y, a través de la privación, encontrar una proximidad que le diera claridad y paz. Los días transcurrieron, las estrellas brillaban como testigos silenciosos, y con cada amanecer el hambre se adueñaba de su cuerpo, pero su alma clamaba en un profundo fervor. «Oh Señor», gritaba en su interior, «la angustia abruma mi ser, escucha mi clamor». Sin embargo, justo en el ímpetu de su resolución, David cayó en un error. Se apoyaba en su propia fuerza, convencido de que el propio sacrificio lo acercaría a la divina atención. Su intenso deseo de agradar a Dios se volvió una carga pesada. Semanas después, el silencio en la cueva se volvía ensordecedor. La ansiedad lo envolvía como una sombra, obligándolo a cuestionar su fe y la promesa del pacto de Dios con su pueblo. Las visiones de Saúl, con la furia en sus ojos, lo acosaban cada vez más. ¿Por qué no respondes, oh Señor? ¿Has olvidado tu pacto? El clamor de su corazón se sentía cada vez más distante, como un eco que perdía fuerza. En medio de esa batalla interna, un susurro de claridad fluyó en su mente. El ayuno es un acto de humillación y dependencia total de Dios. En este instante de revelación, David se dio cuenta de cómo había desviado su enfoque, permitido que el miedo eclipsara sus convicciones. Rendirse a la voluntad de Yahvé era su único camino hacia la esperanza. Entonces volvió a orar, su voz entrecortada por las lágrimas y la búsqueda sincera de conexión con el Altísimo. Si te ha tocado esta narrativa, antes de seguir adelante con la emocionante historia de David, asegúrate de no perderte las poderosas lecciones de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas historias bíblicas han transformado vidas desde tiempos antiguos hasta hoy. Si has encontrado edificación en esta narrativa, dale like y compártela con quien necesite escuchar sobre la notable fidelidad de Dios. ¿Cuál relato bíblico ha marcado tu jornada de fe? Tu testimonio puede inspirar a otros. Mientras el frío de la cueva penetraba aún más en su alma, los recuerdos de victorias pasadas se entrelazaban con el dolor presente, formando un tejido de fe. David oró con fervor, no solo pidiendo ayuda, sino también abrazando el silencio de Dios. En esa postura comenzó a vislumbrar la luz en medio de la oscuridad. Todavía el cielo parecía cerrado, pero la esperanza comenzaba a surgir. Esta historia de ayuno y fe apenas comienza a desplegar su revelación divina. ¿Podrá David encontrar la respuesta que clama su corazón? La noche se prolongaba en la cueva de Adulán, y el corazón de David palpitaba entre la esperanza y la desolación. Recordaba las victorias pasadas, y sin embargo su espíritu estaba oprimido bajo la sombra del rey Saúl. De repente, un pensamiento lo maravilló. El Señor busca el corazón contrito. Fue entonces que comprendió la verdadera misión de su ayuno. No solo buscar respuestas, sino también ofrecer su quebranto ante Dios. Mientras oraba, un sonido sutil resonó en la penumbra. Una ráfaga de viento agita la entrada de la cueva, trayendo consigo la fragancia de un nuevo comienzo. Era como si el Altísimo estuviera enviando un mensaje a través de la naturaleza misma. En silencio he estado, pensó David, pero en el silencio aún hay poder.
Esto es un tiempo de espera, comprendió, un tiempo donde incluso el silencio de Dios habla. Las horas se deslizaban y en los momentos más oscuros la luz de una antorcha comenzó a parpadear a lo lejos. David se incorporó, el sonido de pasos llegaba a sus oídos. Temor y expectativa se entrelazaban, ya que sabía que no solo se trataba de su destino, sino también de un propósito divino. ¿Podría ser mi oportunidad?, se preguntó, sintiendo cómo el rugido del viento se convertía en un susurro de esperanza. A medida que las sombras se hicieron visibles, vio a un grupo de hombres acercándose. No eran soldados de Saúl, sino hombres quebrantados, aquellos que la vida había proscrito, valientes en su corazón, dispuestos a seguir a un rey que aún no reinaba. «¡David!», gritaron, su voz resonando con una mezcla de anhelo y desesperación. Ellos también sentían la carga del desierto, y por un instante David vio en sus ojos la reflejada promesa de lo que podía ser. «¿Qué buscan?», preguntó David, sintiendo un renovado aliento en su ser. «Perdón y un líder», respondieron al unísono, «alguien que nos guíe hacia la libertad prometida». David quedó conmovido. En su propio quebranto había nacido la oportunidad de unas nuevas alianzas. Aquí estaban aquellos que habían sido rechazados por el rey como él mismo. Entre ellos había reyes de corazones afligidos, y su llamado no era solo a la autoridad, sino a ser un pastor de almas errantes. Mientras la luna iluminaba la cueva, ellos se sentaron a su alrededor, y David, sintiendo el peso de su misión, levantó su voz. «El Señor es nuestro refugio y fortaleza. En tiempos de angustia clamaré a Él, y Él responderá». Su oración se transformó en un canto, y el eco de su voz cruzó las paredes de la cueva, resonando en el aire sagrado. Al hacerlo, algo extraordinario ocurrió. Una sensación palpable de paz descendió sobre ellos, y en medio de su sufrimiento, la presencia del Señor se hizo tangible. Los corazones comenzaron a arder en unidad, y el temor que dominaba a David comenzó a desalojarse, mientras comprendía su rol no solo de guerrero, sino de liberador. «No soy solo pastor de ovejas», se dijo a sí mismo, «sino un rey para este pueblo, según la voluntad de Dios». El poder del ayuno había comenzado a transformarlo, y ahora, a través de su vulnerabilidad, el Señor lo estaba moldeando para una tarea mayor. El ayuno, en su esencia, se había convertido en un camino hacia el reino prometido. Sin embargo, en medio de esta transición, David sintió una sombra cruzar su corazón. Mas, ¿están ustedes preparados para lo que viene? Una pregunta inquietante, pues sabía que la fidelidad a Dios conlleva desafíos, cuyas respuestas aún estaban en la niebla. Y así, mientras los hombres le proferían su fe y lealtad, la historia de David apenas comenzaba a florecer. El plan soberano de Dios estaba aún por revelarse, y la cueva de Adulán no sería solo su refugio, sino el lugar de un renacer. ¿Sería David capaz de guiar a su nueva familia hacia la luz y la libertad, y a su vez abrazar el camino del sufrimiento que el Señor tenía preparado para él? La historia continuaba, y el cielo estaba listo para abrirse nuevamente sobre la tierra de Israel. Aunque la paz había descendido sobre la cueva, un peso permanecía en el aire, un sentido de inminencia que David no podía ignorar. Los hombres que se habían congregado a su alrededor buscaban no solo un líder, sino una guía espiritual que les mostrara el camino hacia el propósito de Dios. Pero en la profunda calma que seguía a su canto, sus rostros reflejaban una mezcla de esperanza y temor. «Debemos estar preparados para lo que el Señor nos requiere», comenzó David, con voz grave y poderosa. «El camino hacia la libertad no está exento de pruebas. Recordemos que el camino de Moisés a la tierra prometida estuvo lleno de adversidades. La obediencia trae consigo sufrimiento, y en el sufrimiento Dios se manifiesta». Al escuchar estas palabras, un murmullo de reconocimiento se extendió entre los hombres.
Cada uno de ellos había conocido la desesperación y el desgarrador vacío de ser rechazados por su propia nación. Pero en el corazón de David resonaba no solo la historia del Éxodo, sino también las promesas que se mantenían firmes en el tiempo. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban en las paredes de la cueva, David comenzó a compartir las historias de los profetas y las enseñanzas del Altísimo. Nosotros somos el pueblo que anhela seguir su voz, afirmó. Seremos una nueva generación, forjada en la fragua de los tiempos difíciles, como el oro que es probado en el fuego. Y a medida que hablaba, la fragancia de la alabanza se elevaba al cielo. Los hombres se unieron en súplica y adoración, sus corazones resonando en una sola melodía. Fue entonces, en ese clima de devoción y unidad, que David sintió otra vez la presencia del Señor, vibrante y real, rodeándolos de esperanza. Pero el silencio se rompió cuando uno de los hombres, llamado Abisai, se atrevió a plantear una cuestión que todos temían. ¿Y si fallamos? ¿Y si el rey Saúl nos encuentra? Ya hemos sufrido demasiado, ¿por qué seguir adelante? La atmósfera se tornó tensa y el eco de su pregunta coló en el corazón de David una realidad que no podía eludir. «Tememos al hombre cuando nuestra fe se tambalea», respondió David, mientras su mirada se encontraba con cada uno de ellos. «El miedo es un ladrón que roba nuestros sueños. Pero, ¿acaso no está escrito que el que confía en el Señor es como un monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre?» Salmo 125:1. Las palabras resonaron como tambor en sus corazones. La fe de David, aún tambaleante, comenzaba a avivar una llama en cada uno de ellos. Era un momento de revelación, un instante en el que lo divino penetró lo mundano, ayudándoles a ver más allá de su sufrimiento. Los hombres comenzaron a hablar entre ellos, determinándose a marchar juntos bajo la bandera de la fe. La cueva de Adulán se convirtió en un refugio de revelación y propósito. Pero David sabía que este era solo el principio. Su corazón latía por almas continuas en busca de la verdad. Esa noche, mientras todos en la cueva se preparaban para descansar, David se retiró a un rincón, su mente corriendo como un torrente. «Señor, ¿qué deseas de mí?», clamó en su corazón. Fue en ese momento que un susurro de revelación le alcanzó, trayendo consigo la certeza que ya comenzaba a habitar su ser. «A través de este pueblo formaré una nueva nación, un sacrificio vivo que será mi testimonio en la tierra». Con ese pensamiento, David sintió una profunda alegría mezclada con el temor de una grandeza que apenas comenzaba a vislumbrar. ¿Acaso no era esto, después de todo, el inicio del cumplimiento de la promesa que había hecho a sus antepasados? La estructura de su futuro se levantaba sobre la base de la fe y no de los hombres. Misteriosamente, la sombra de Saúl no solo representaba un enemigo, sino también una oportunidad de poner a prueba su fe y su llamado. A medida que David miraba hacia el horizonte, el cielo se teñía de un nuevo amanecer. El pacto de Dios estaba en juego, y cada desafío que enfrentarían avanzaría hacia el cumplimiento de su propósito divino. El camino hacia la libertad, la fe y el sufrimiento se entrelazaban en la historia de este rey. Ahora, David no solo guiaba a hombres rotos, sino que era un pionero del destino divino, donde las verdades ocultas se revelarían en la luz del tiempo. La luz del día comenzó a filtrarse a través de la entrada de la cueva, iluminando los rostros de los hombres que se habían reunido en torno a David. Mientras la alabanza aún resonaba en sus corazones, una nueva determinación llenaba el aire. «Hoy», exclamó David, «no saldremos solo como guerreros, sino como mensajeros de Dios». Los hombres miraron a David con renovada esperanza. Su corazón latía fuerte al recordar las palabras del salmo que había compartido. «Seremos como monte Sión», susurró uno de los más jóvenes, y el resto asintió en silencio, comprendiendo la profundidad de su llamado. Al salir, el frío matutino les recordó las penurias que aún tendrían que enfrentar. Pero también había un calor nuevo en su interior, un fuego avivado por su fe compartida. David, aunque consciente de los peligros, fue impulsado por la voz del Altísimo que lo guiaba hacia adelante.
Sin embargo, mientras avanzaban en su camino, se presentaron dilemas. ¿Cómo vamos a enfrentar al rey Saúl?, preguntó Abisai, su voz cargada de incertidumbre. Es un guerrero formidable, y nosotros no somos más que un grupo de hombres desolados. Confía en el Señor, respondió David con firmeza, porque como está escrito, el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Las palabras de David sirvieron de ancla en su espíritu, pero aún había una carga de ansiedad que pesaba en el aire. La travesía llevó a la compañía a través de valles oscuros y montañas escarpadas, donde los ecos de su travesía reverberaban como sombras de sus pasados. David podía sentir las miradas de sus hombres, cada uno enfrentando sus propios temores. Era en estos momentos de vulnerabilidad que la fortaleza de su liderazgo se ponía a prueba. Nunca olviden las promesas de Dios, les recordó una y otra vez. Él nos ha apartado para un propósito, y aunque el camino sea arduo, Él nunca nos abandonará. En medio de la marcha, uno de los hombres, un valiente guerrero llamado Gad, se adelantó. ¿Qué haremos si nos encontramos con Saúl primero? No podemos arriesgarnos a ser capturados o enfrentarlos en una batalla sin preparación, exclamó. ¿Acaso no se presenta el desafío para fortalecer nuestra confianza? Recordemos a Gedeón, que con 300 hombres enfrentó a un ejército vasto, ¿y no fue la victoria un testimonio de la grandeza de Dios? David miró a cada uno buscando fortalecer su espíritu. Nuestro Dios, el Dios de Israel, es quien da la victoria. Los hombres estaban inquietos, pero la fe de David resonaba en sus corazones, como el eco de un tambor que los instaba a avanzar. A medida que continuaban su camino, el temor comenzó a desvanecerse, reemplazado por un sentido de esperanza renovada. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. A lo lejos divisaron una figura solitaria, un mensajero que se acercaba rápidamente. ¿Quién va ahí?, gritó David, su voz retumbando con autoridad. El hombre se detuvo, su rostro pálido y su respiración entrecortada. «Soy un informante del pueblo de Israel, traigo noticias del rey Saúl». Los hombres se miraron con inquietud. Los rumores de una batalla se esparcieron como pólvora seca. David sintió su corazón latir más rápido. «¿Qué has traído?», preguntó, mientras un silencio perentorio se instalaba en el grupo. «Saúl busca dar caza a los rebeldes y habla de una traición inminente», musitó el mensajero. En ese instante, los ecos de las promesas divinas resonaron en la mente de David. Era claro, el tiempo se acortaba y debían actuar con sabiduría. La sombra de Saúl, no solo como un enemigo, sino como un instrumento en el plan de Dios, se perfilaba ante ellos. David sabía que cada paso que tomaran contaba, cada decisión tendría su peso en el plan divino. En su corazón la certeza crecía, una batalla se avecinaba, y la intervención soberana de Dios se manifestaría de maneras que aún no podían imaginar. «Ahora debemos orar y buscar la dirección del Altísimo», concluyó David, la tensión espiritual palpable en el aire. ¿Cuál sería el diseño del Señor en estas circunstancias de peligro? Era un tiempo decisivo, y el destino de un pueblo estaba colgando de un hilo, llamado a convertirse no solo en guerreros, sino en portadores de la promesa y la esperanza de Dios en medio del caos. A medida que las sombras de la tarde comenzaban a extenderse sobre la tierra, David reunió a sus hombres en un pequeño claro, rodeados de los ecos de la naturaleza, que parecían prepararse para la inminente confrontación. El mensajero había dejado una carga pesada en sus corazones, y la ansiedad se podía sentir casi como una brisa inquieta que pasaba entre ellos. «No debemos caer en la desesperación», comenzó David, su voz resonando con la misma autoridad que una vez tuvo cuando enfrentó a Goliat. «El Dios de nuestros padres nos ha llamado a este momento. Así como Josué confió en el Señor al cruzar el Jordán, nosotros también debemos ser valientes y firmes». Los hombres, aún agitados por la noticia del mensajero, comenzaron a aferrarse a la esperanza renovada que David les ofrecía.
Recordemos las obras poderosas del Señor, cada batalla que ha peleado por nosotros, continuó David. Él nunca nos ha fallado y salvará a su pueblo. La fe comenzaba a encenderse en sus corazones, como un fuego que arde naturalmente bajo la fricción de la leña. Aún así, debemos prepararnos, intervino Gad, con un aire de determinación. Nada debe ser dejado al azar. Si Saúl se acerca, necesitamos estar listos para actuar. David asintió, sintiendo la gravedad del momento, y con un gesto convocó a los hombres a formar un círculo de oración. Elevemos nuestras voces al cielo, oremos como lo hicieron nuestros ancestros, y que nuestra unidad sea un testimonio de nuestra fe. Así, con los ojos cerrados y corazones alineados en uno solo, comenzaron a clamar al Señor. Las palabras salieron de sus labios en un torrente de súplica, pidiendo dirección y protección. Señor Dios de Israel, escucha nuestro clamor, guíanos en este día de prueba y no nos abandones. Mientras oraban, un silencio imponente se apoderó de la escena, como si la misma naturaleza estuviera tomando nota del fervor de su alabanza. De repente, un viento suave comenzó a soplar entre ellos, trayendo consigo el susurro de la promesa divina. David sintió un escalofrío, una certeza que afirmaba que el Altísimo estaba escuchando. Al abrir los ojos, el rostro de David estaba iluminado con una paz inexplicable. «He sentido la presencia de Dios en este lugar», dijo con una voz llena de reverencia. «Él ha escuchado nuestras oraciones y nos dará dirección. Debemos marchar hacia el campamento de Saúl y traer respuesta a nuestro pueblo». «Aún hay un plan mayor en juego», reflexionó uno de los guerreros, Eliezer, con el noble propósito de su voz. «Quizás la traición que menciona Saúl sea nuestra oportunidad para actuar, para ser parte de un propósito que aún no comprendemos». David miró a su alrededor, comprendiendo que cada uno de ellos había estado llamado a este momento. El pueblo de Israel no solo necesita guerreros, necesita líderes, y tenemos la oportunidad de mostrar que el temor puede ser dominado por la fe. Se sintieron las miradas de todos, y un nuevo fervor comenzó a llenar el aire. «Ya es tiempo de actuar», finalizó David, apoderándose de su onda mientras se preparaban para partir. Pero antes, recordemos que no estamos solos. Nos acompaña el Dios que ha prometido estar con nosotros en cada paso. Sin embargo, en lo profundo de su ser, el eco de las palabras del mensajero resonaba. La traición de Saúl era un presagio de algo más grande. Ojalá entendieran que eran parte de un plan soberano divino que trascendía sus propias vidas. Mientras avanzaban por el sendero hacia el campamento enemigo, una bruma espesa comenzó a descender sobre sus caminos, un recordatorio palpable de la guerra espiritual que se libraba. David sintió el peso de una responsabilidad sin igual. Cada decisión contaba, cada paso los acercaba al destino providencial trazado por Dios. «Adelante, valientes», gritó David, mientras cruzaban el umbral hacia lo desconocido. «El Señor está con nosotros, y hoy conoceremos el cumplimiento de sus promesas». En lo más profundo de esta travesía, la vulnerabilidad se entrelazaba con la fe, mientras las sombras del conflicto se acercaban. Aquel día no solo buscarían una victoria militar, sino una manifestación de la soberanía de Dios que cambiaría el rumbo de un pueblo. Y en cada latido de sus corazones una pregunta flotaba como un juros. ¿Revelará Dios un gran misterio en esta batalla? ¿Algo que transformará el destino de Israel para siempre? Mientras David y sus hombres se adentraban en la espesura que los rodeaba, la atmósfera se tornó densa, casi palpable. Cada paso que daban les acercaba al campamento de Saúl, pero el latido de sus corazones resonaba con la inquietante certeza de que algo sobrenatural estaba por revelarse. David sintió un tirón en su espíritu, como un hilo invisible que lo unía al propósito divino que latía en el aire. ¿No es cierto que incluso los cielos están en espera de lo que haremos aquí?, musitó Gad, su voz un eco en la penumbra.
La afirmación caló hondo entre sus compañeros, quienes comenzaron a mirar el presente como una sagrada oportunidad para testificar la gloria de Dios. Cada guerrero había escuchado las historias sobre la fidelidad del Señor y cómo, desde tiempos inmemoriales, había intervenido en las luchas de Israel. De pronto, el viento cambió su dirección, trayendo consigo un susurro que parecía llevar las palabras del Altísimo. Lo que al principio fue un murmullo se tornó en un clamor que reverberó en sus corazones. «He aquí, estoy con ustedes, no temáis, porque la batalla es del Señor». David se detuvo, sintiendo que la voz de Dios atravesaba la bruma que los envolvía. «Levantaos», dijo, su voz firme, «no solo somos soldados, somos los elegidos de este tiempo. La victoria no está en nuestras manos, sino en su promesa. Veamos lo que el Señor hará hoy». Sus palabras revitalizaron el ambiente e hicieron que una oleada de fe recorriera a su grupo. A medida que se acercaban al campamento enemigo, los sonidos de la noche comenzaron a mezclarse con el estruendo de un inminente conflicto. Sacaron sus espadas y prepararon sus corazones para el inminente enfrentamiento. Pero fue entonces cuando un nuevo temor se apoderó de ellos. La traición no estaba solo en los planes de Saúl, sino también en los corazones de algunos de sus propios hombres. ¿Cómo podemos confiar en el corazón de quienes pueden estar en nuestra contra?, preguntó Eliezer, mirando a su alrededor. ¿No es el mismo enemigo quien nos ha acechado siempre? David, impresionado por su angustia, sintió la necesidad de apelar al testimonio de la gracia. «No permitas que el temor haga nido en tu corazón», instó. «El Señor ha sido nuestro refugio y nuestra fortaleza, y nunca nos ha abandonado en nuestra angustia». Entonces, un destello de comprensión recorrió sus corazones. Insistentemente David también recordó a aquellos que habían traicionado a su rey, pero finalmente encontraron redención. A menudo, lo que parece ser desleal es parte de un plan soberano. Recordemos cómo el Señor transformó a Manasés y convirtió aún a los corazones más duros. Bajo esa luz renovadora, la bruma que los rodeaba se fue disipando, revelando el campamento de Saúl iluminado por fuego. Sin embargo, ese iluminado no era un simple fuego, era una señal, una manifestación de lo que el Señor había prometido. «Un levantamiento espiritual está a punto de ocurrir», murmuró Gad, como casi si percibiera la misma esencia del propósito divino. «Lo que se manifiesta aquí será un testimonio para las generaciones futuras». David sintió una fuerte convicción. Hoy no solo lucharemos por nosotros mismos, sino por el futuro de Israel, que se revela el plan del Dios de nuestros padres. Mientras se preparaban para la emboscada, un rayo de luz pareció cruzar el cielo, un recordatorio de la gloria divina que los seguía. El momento estaba cerca, y una sombra se alzó sobre ellos, presagiando una revelación aún más grande. Las fuerzas del propio fuera de Saúl estaban inquietas, como si sintieran la inminente llegada de un cambio divino. Claro está, pensó David, este no es el fin de nuestra batalla, sino el comienzo de algo monumental, como lo fue la liberación de Egipto. El cielo está en movimiento. De repente, el eco de un grito retumbó en la noche. ¿Quién está ahí? La angustia de aquellos que guardaban el campamento penetró la oscuridad, y en ese instante David supo que el desenlace se acercaba como un volcán a punto de erupcionar. La revelación del plan soberano de Dios revelaría la verdadera traición, y el camino de la redención pronto serían desvelados ante sus ojos. Y entonces, en lo profundo de su ser, se encendió una pregunta. ¿Qué poderosa liberación aguardaba tras el velo de esa noche, dispuesta a transformar todas las pérdidas en ganancia para el pueblo de Israel? A medida que la noche se hacía más espesa, la angustia en el campamento de Saúl se palpaba como un manto de inquietud. David y sus hombres avanzaron con determinación, sus corazones palpitaban al unísono, guiados por un propósito divino que iba más allá de la batalla inminente. David sintió la urgencia del momento, y su fe ardía como un fuego que lo impulsaba a actuar.
Ahora es el momento, susurró David a sus hombres. El eco de su voz resonaba en el silencio nocturno. Hemos sido elegidos para un propósito mayor. No solo luchamos por nuestros cuerpos, sino por las almas de nuestro pueblo. Con fervor renovado, levantaron sus espadas hacia el cielo, invocando al Señor antes de lanzarse hacia la confrontación. Sin embargo, en el corazón de Saúl, los espíritus también luchaban. Saúl, en su jardín de temor y ansias de control, se sentía dominado por una melancolía que solo era aliviada por las voces de sus consejeros. ¿Qué haremos si él viene? ¿Qué pasa si el rey David se levanta contra nosotros?, preguntaron en súplicas. ¡Silencio!, ordenó Saúl, su mente llena de confusión. Teníamos el poder en nuestras manos, pero hemos fallado. ¿Por qué ha comenzado este caos en torno a mí? La desesperación teñía su voz y en su corazón reinaba el temor. Aquel profundo miedo lo llevó, en su locura, a buscar respuestas en el reino de lo oculto. Mientras tanto, David y sus valientes hombres se posicionaron en las colinas cercanas, observando la agitación en el campamento de Saúl. Gad, aquel profeta inseparable, entrecerró los ojos al observar la escena. Hay un cambio que se acerca, algo que no solo veremos con nuestros ojos, sino que también sentiremos en nuestro espíritu. ¿Qué nuevo temor es este que rodea a nuestro enemigo?, preguntó Abisai, inquieto, mientras clamaba. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué deberían temer? Escucha, dijo David, tensionando su oído. Las palabras del Señor venían como un susurro. En la noche de la iniquidad, en la confusión de los corazones, yo soy el que prometo el levantamiento. En ese instante, el cielo pareció abrirse y un destello de luz iluminó el campamento enemigo. Todo esto es parte de un plan más profundo, murmuró Gad. Hoy la balanza de la justicia será ajustada por el poder del Altísimo. Los hombres de David sintieron una oleada de esperanza, recordando que no solo eran guerreros humanos, sino instrumentos en las manos de un Dios que despliega su soberanía sobre la creación. El eco de la batalla resonó en la distancia, y un grito inconfundible salió de las filas de Saúl. «David, no dejaremos que nos derrotes», clamaron sus soldados. Y en su ardor olvidaron que la batalla ya había sido ganada en el cielo. La tensión se incrementó y David alzó su espada. Es el tiempo de actuar. Recordemos en quién hemos confiado, que no caiga en el olvido la memoria de nuestras victorias pasadas. Esta noche no pelearemos contra carne ni sangre, sino contra el temor, la desesperación y la traición. Y en el último instante, mientras David avanzaba hacia la oscuridad del campamento, una voz celestial resonó en su corazón. Confíen en el plan que no comprenden, pues mi soberanía manifiesta lo que el hombre no puede vislumbrar. Sus hombres miraron a su líder con renovada fe. La batalla se desataría, pero el poder del Altísimo estaba a punto de revelarse, y sus corazones latían unánimemente. Hacia adelante, por la gloria de Dios. Así avanzaron, con la expectativa de que el acto al que se dirigían no solo marcaría el fin de una era, sino el comienzo de la redención de un pueblo. Y en las sombras de aquel conflicto, la revelación del carácter glorioso del Señor se dibujaba lentamente, un misterio esperando ser desvelado en el cumplimiento de su promesa eterna. Las estrellas titilaban en el vasto cielo nocturno, como testigos silenciosos del inminente duelo. David, rodeado de sus valientes, se acercó a la frontera del campamento de Saúl. Cada paso que daba resonaba en su pecho como un tambor de guerra, y su fervor se intensificaba. En los mismos instantes en que la mente de Saúl luchaba contra sombras de desasosiego, la de David se llenaba de convicción.
«Este no es solo un combate físico», dijo David, su voz firme y decidida. «Es una lucha por la voluntad de Dios. Él ha dirigido nuestros pasos y ahora, con su providencia, la victoria es nuestra». Al escuchar estas palabras, los hombres de David sintieron una poderosa energía recorrer sus cuerpos, como si pudieran cortar el aire con sus espadas. Mientras tanto, el corazón de Saúl se llenaba de desconfianza, y su mirada inquieta se posaba en cada sombra. «Convocada la adivina», clamó en un arrebato de desesperación, sintiendo que una sombra se cernía. Sobre su reinado, los eruditos del ocultismo podían ofrecerle respuestas, pensó, donde su Dios parecía estar en silencio. Pero, a medida que se lo ordenaba a sus criados, su mente se debatía entre el miedo y el anhelo de control. El profeta Gad, consciente de la trampa en la que había caído Saúl, se volvió hacia David. Es en esta noche de oscuridad, cuando la confianza en el Señor se volverá más brillante que 1000 luces, que el Rey de Reyes traerá su justicia. La necedad del rey de Israel será su propia caída. Inmediatamente, las trompetas sonaron en el campamento enemigo, desgarrando la serenidad. Los soldados de Saúl, a merced de su propio pánico, se prepararon para el combate. Sin embargo, su preparación era desesperada, impulsada por un temor que no provenía de la confianza en su rey, sino de su incertidumbre ante la figura de David. «Vamos, luchad valientemente por su rey», gritaron algunos, pero sus voces eran eclipsadas por el clamor del espíritu de confusión que envolvía al ejército. Los soldados comenzaban a cuestionar la dirección que estaban siguiendo, e incluso algunos comenzaron a dudar del liderazgo de Saúl. «Recuerden el día en que el ungido fue elegido», gritó David mientras avanzaba liderando a sus hombres. «El Señor está en este campo, y nosotros estamos de su lado». Con cada palabra, su fe se convertía en un poderoso estandarte. Mientras las flechas volaban y el acero chocaba, la voz de Dios resonó nuevamente en el corazón de David. «Hoy se desata mi plan. Así como mi siervo Moisés levantó su bastón en el mar, tu fe levantará un estandarte de victoria. La soberanía que escuchas, la guía que te doy, hará que las aguas se dividan para mi pueblo». En ese momento, las luces del cielo comenzaron a parpadear y una ráfaga de viento atravesó el campo. Los soldados de Saúl cayeron en un estado de terror, los unos huyendo de otros, los otros paralizados por una voluntad que no entendían. Y así, en medio del caos, la lucha no solo era física, sino también espiritual. David se detuvo en medio del campo, observando cómo la confusión se apoderaba de sus enemigos. «El Señor está con nosotros», proclamó. «Esta noche veremos el poder de nuestro Dios y se manifestará su gloria». La batalla se tornaba en un reflejo de la lucha que ya había sido ganada en las alturas celestiales. Saúl, en su desesperación, se hallaba atrapado en una red de su propia creación, y sus propios aliados comenzaban a desviarse, intrigados por el poder divino desplegado en favor de David. En la penumbra de la noche, una nueva comprensión se vislumbraba. El rostro de Dios empezaba a ser revelado en su pueblo. Mientras David y sus hombres avanzaban, un rayo de luz surgió de lo alto, iluminando la escena con una claridad sobrenatural. «Esta es solo la primera parte de mi propósito», resonó la voz del Señor en el corazón de David. «He escogido un pueblo para mí, y en esta batalla se revelará un nuevo camino de esperanza y redención». Así, en el clamor de la batalla, un nuevo misterio comenzaba a desvelarse, uno que iría más allá de la lucha y que acometería las promesas de un Dios que nunca falla. Lo que sería revelado no solo transformaría a una nación, sino que cambiaría el curso del tiempo mismo. La historia de la salvación empezaba a escribirse en el contexto de esa batalla. Los ecos de la batalla resonaban en el aire, mezclándose con los gritos de guerra y el sonido del acero. David, con la mirada fija en la confusión que asolaba a las tropas de Saúl, sintió el poder del Altísimo fluir a través de él, una corriente de determinación que avivaba su corazón. «¡Avancemos!», exclamó, alzando su espada como un estandarte de fe, recordando las palabras del Señor que lo habían preparado para este día decisivo.
Los valientes que lo rodeaban se lanzaron hacia el enemigo con los espíritus encendidos, convencidos de que Dios mismo marchaba con ellos. Ellos no estaban luchando solo por David o por sus propias vidas, sino por un propósito divino que crecía en cada golpe que asestaban. La confusión era el elixir que debilitaba a los soldados de Saúl, quienes, atrapados en su propio miedo, se desmoronaban, uno a uno. Mientras el estruendo de la confrontación rebosaba, David recordó otro momento de la historia sagrada. Así como el Señor hizo temblar a Jericó, hoy Él hará caer a nuestros oponentes, murmuró, invocando aquel poder divino. En su mente vislumbró la muralla que caía, y ese mismo colapso parecía suceder en el campo, la armadura despojada de valor. David sintió una oleada de esperanza mezclada con responsabilidad, pues sabía que su vida no solo era la de un rey, sino un hijo de Dios preparado para llevar un mensaje de salvación. En el campamento de Saúl, el rey, ansioso y tembloroso, se dirigió a la figura oscura de la adivina. La fría luz de las estrellas resaltaba la desesperación en su rostro. ¿Qué he de hacer? Mis días están contados y mis propios hombres me han abandonado. La mujer, con voz temblorosa, trataba de aferrarse a los vestigios de poder que creía conservar. De pronto, un rayo de entendimiento iluminó su ser, dándole la desafiante visión del futuro que nunca había deseado. El ungido de Dios se acerca como un león a la presa. Su victoria es tan segura como el amanecer. Tu fin es inminente, Saúl. Mientras tanto, David, tras haber presenciado la derrota inminente del rey de Israel, sintió que su pecho se llenaba de una carga profunda. No se alegren del enemigo que cae, dijo a sus hombres, ese destino podría haber sido el nuestro. En esta batalla, un corazón quebrantado debe prevalecer, para que nunca perdamos de vista la misericordia de Dios. Así, en medio del fragor del combate, el tiempo pareció detenerse. Las voces de aquellos que retrataban a Saúl como un rey despreciado resonaban, pero David sintió el peso de un nuevo comienzo. El Señor estaba desarrollando un plan, un nuevo pacto que conectaría generaciones a través de su sangre. El pueblo debe recordar y aprender de esta lección, David proclamó, al tiempo que cada espada caía y se levantaba. No es solo por nuestra victoria, sino por la gloria del Dios que hemos servido. En esos momentos decisivos, las estrellas parecían brillar con mayor intensidad, como si estuviesen sellando un pacto celestial. Las nubes comenzaron a moverse, y un repentino silencio envolvió el campamento. David levantó su rostro hacia el cielo, sintiendo el susurro del Señor. Este no es el final, sino el inicio de un viaje que derramará bendición sobre mi pueblo. Con su espada aún alzada, David anticipó un futuro más grande. No solo redimiré una nación, sino que prepararé el camino para el ungido, aquel que traerá esperanza no solo a Israel, sino a todas las naciones. La verdad profunda de la soberanía divina se hizo palpable mientras la batalla continuaba. La reunión de corazones que anhelaban el propósito del cielo iría más allá de lo conocido. La profunda entrega de un rey permitiría que la mano de Dios se moviera a través de generaciones. Así como hay lucha ahora, habrá paz duradera, resonó la voz del Altísimo nuevamente en su corazón. Y en esta noche, la redención comenzará a vislumbrarse, revelando el plan de salvación que trasciende el tiempo. Las sombras del conflicto sellaban el destino de un rey caído, pero en el corazón de David brillaba una luz nueva. Un camino de esperanza había empezado a abrirse, prometiendo un futuro donde lo divino reinaría en el abismo de lo humano. Mientras la batalla continuaba desatando su furia en el aire, un caos sobrenatural llenó el campamento de Saúl. David, luchando valientemente en el fragor del combate, sintió cómo la atmósfera se electrificaba con una energía divina, un poder que lo impulsaba a avanzar hacia la victoria.
Cada arremetida de su espada era un acto de fe, un eco del pacto que Dios había hecho con su pueblo. «No temáis, valientes», gritó David a sus hombres, galvanizando su determinación. «Hoy el Señor está luchando a nuestro lado. Esta batalla es de Él y nada podrá detenerlo». Sus palabras resonaban con la fuerza de la certeza divina, llenando los corazones de sus hombres de una renovada esperanza. Mientras tanto, en el campamento de Saúl, el rey, atormentado por la creciente confusión y el horror ante la inminente derrota, se hallaba atrapado en un ciclo de desesperación, sus pensamientos nublados por el miedo. «Esto no puede estar sucediendo», exclamó, mientras miraba a su alrededor, observando a sus soldados desmoronarse y huir. «¿Por qué mi propio pueblo me da la espalda?» Un escalofrío recorrió su espalda cuando, de entre la multitud aterrorizada, un chisme comenzó a propagarse velozmente. David está aquí con su ejército rebelde». Las miradas llenas de pánico se apoderaron de los rostros de los soldados, quienes, temblando de terror, sintieron cómo la sombra de su antiguo rey se desvanecía ante el ungido de Dios. Sin embargo, David no se dejaba llevar por el fervor del momento. En la clamorosa batalla, su corazón se mantenía firme, recordando las profecías y promesas que su Dios había declarado. «He sido escogido para un propósito mayor», reflexionó. En su mente resonaban las palabras del Señor: «A través de ti forjaré un futuro para mi pueblo, uno que trasciende incluso este momento de conflicto». A la distancia, su amigo Gad, quien había sido su guía espiritual, se armaba de valor, observando cada movimiento, cada giro radical de la batalla. El cielo se cubrió de nubes espesas mientras la noche avanzaba. «Esto es solo el inicio del cumplimiento de la promesa», musitó casi para sí mismo, sintiendo la intensidad del momento. En el clímax del estruendo, un eco poderoso resonó como un trueno en el campo enemigo. «David, el ungido del Señor, está aquí. No podemos vencerlo», gritaron los soldados de Saúl, desvaneciéndose en la neblina de su propio miedo. Era como si el mismísimo cielo estuviera reflejando la inminente caída de un rey que había puesto su confianza en el temor. «Avanzad, mis valientes», instó David, mientras el poder del Altísimo surcaba la atmósfera. Con claridad en sus ojos, se dirigió hacia el corazón del campamento de Saúl. «Hoy no solo buscaré la victoria, sino que también traeré un nuevo pacto de esperanza para Israel». En un instante decisivo, cuando la confusión reinaba y la oscuridad del miedo llenaba el aire, David sintió un impulso divino. «Es el momento», se dijo, avanzando con determinación, alzando su espada al cielo. «Hoy veremos el cumplimiento de la promesa de redención». Sin embargo, un viento violento sopló a través del campo, trayendo consigo un mensaje celestial que resonó en lo más profundo de su ser. Lo que está ocurriendo aquí es más que una batalla, es el comienzo de un despertar. El reino de los cielos viene a la tierra, y a través de ti, David, un nuevo pacto será establecido. Mientras las llamas del conflicto danzaban a su alrededor, David supo que el desenlace de esta noche no era solo el final de un reinado, sino otro, uno que elevaría a Israel a nuevas alturas, promoviendo la gloria de Dios entre las naciones. En medio de la oscuridad, un haz de luz penetró la neblina, iluminando a David con una claridad divina. La voz del Señor resonó nuevamente en su corazón. «Este es solo el principio. A través de tu liderazgo, mi propósito será revelado. La redención no solo llegará a este pueblo, sino que se extenderá a todas las naciones». Mientras las llamas del conflicto danzaban a su alrededor, David supo que el desenlace de esta noche no era solo el final de un reinado, sino otro, uno que elevaría a Israel a nuevas alturas, promoviendo la gloria de Dios entre las naciones. En medio de la oscuridad, un haz de luz penetró la neblina, iluminando a David con una claridad divina. La voz del Señor resonó nuevamente en su corazón.
Este es solo el principio. A través de tu liderazgo, mi propósito será revelado. La redención no solo llegará a este pueblo, sino que se extenderá a todas las naciones. Y así, con una fe inquebrantable, David, con su espada en alto y el deseo de cumplir la voluntad de Dios, se lanzó hacia el conflicto que marcaría su destino y el de su pueblo. La batalla, por tanto, no solo era una lucha de fuerzas materiales, sino la revelación de un plan divino, una revelación que se alzaría sobre las sombras de la traición y la victoria. Se alzaría un nuevo amanecer, y lo que fue una lucha por la supervivencia se transformaría en un himno de esperanza y redención. ¿Qué transformación aguardaba en este nuevo pacto? Al cruzar este umbral, David ya no sería solo un rey, sino el puente hacia la liberación divina que cambiaría el rumbo de la historia para siempre.